¿Qué tal? Buenas noches, encantado de encontrarnos con ustedes en esta semana en la que entramos en la cuenta atrás de cara a la Navidad, que nos va a llegar con frío, con escasa lluvia y con una actualidad que hoy nos viene marcada por dos titulares, uno más o menos esperado, pero no por ello menos sorprendente, y es que definitivamente la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial no va a estar en Granada, ya ni siquiera con amparo judicial, y después también por la retirada de Doñana de la lista verde de la principal organización medioambiental del mundo. Un asunto este que también hemos conocido hoy y que ha hecho saltar todas las alarmas. En casa tenemos muchas cosas de las que hablar y enseguida lo vamos a hacer. Hoy contamos para ello con Marga, buenas noches, bienvenida. Marga Marín, iba a decir Marga Méndez, que es otra querida compañera, pero en este caso de comunicación del Ayuntamiento. Pilar Susana, buenas noches. Hola, buenas noches, Agustín. Ignacio Pozo, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, vamos a empezar por ti. A ver si nos puede decir, Pilar, ¿qué sabes del tema del Supremo y de la agencia? Pues la verdad es que un poco las noticias que tenemos todos, ¿no? Y bueno, pues que es una mala suerte para Granada que al final no hayan estimado que deberíamos de tener la agencia, ¿no? La concesión de una agencia de este tipo es discrecional para lo que es el gobierno, pero ya que hace un procedimiento en el que hay una puntuación, pues se deberían de respetar unas reglas, las reglas que tú mismo has establecido, porque la otra opción es hacerlo a dedo. Lo hace a dedo y no pasa nada, nadie te va a decir nada porque tienen esas capacidades para hacerlo, pero ya que lo haces mediante un procedimiento, un concurso entre las distintas candidaturas, pues verdaderamente ya habría que haber seguido un poco ese sistema. El caso es que es una lástima que la decisión final haya sido esa. Ignacio. Pues bueno, eso se veía venir, lo que no entendemos. Dice en las noticias desestima, el Tribunal Supremo no ha desestimado nada, simplemente que ni siquiera acepta la demanda como tal. Con lo cual nos vamos a lo mismo que a lo que siempre hemos dicho desde esta mesa, ¿no? Si estaba decidido quién que iba a ser La Coruña, si había una ministra gallega que era la que iba a decidir, ¿para qué? En este caso dos ministras, efectivamente, ¿para qué tanto teatro? No tiene ningún sentido, por lo tanto lo que ha dejado claro es que ha sido todo un puro teatro de las ministras del Partido Socialista una vez más, y que a nosotros nos ha dejado pues con la miel en los labios. Desde luego Granada era la candidatura en función de, porque no, eso también está súper acreditado ya, que tenía la puntuación mayor respecto a lo que era la valoración que iba a decir el Consejo de Ministros que se iba a hacer respecto a qué se iba a privar o no, y por lo tanto, bueno, vuelvo a insistir, ha sido un puro teatro que totalmente innecesario cuando ya estaba la decisión tomada. Lo que sí esperamos que sea esta decisión, bueno, que deje un poco, que nos deja un poco descolocados, pero bueno, que dentro de la promesa que tenía el Partido Socialista respecto a Granada de traerse una agencia de innovación, pues que se facilite el importe de esa subvención, que ascendía a 5 millones de euros, creo, y que de la cual todavía no se ha recibido nada. Y por ahí a ver si se saca algún beneficio para la ciudad y para Granada, y nos deja bueno, un poco satisfechos de esta triste situación, que lo que en definitiva viene a decir es que Granada tiene un poco de peso específico dentro de lo que es los poderes del Estado, tanto de forma directa como fácticos, y que evidentemente Granada pues sigue sin tener ningún peso dentro de la organización socialista a la que pertenece. Una lástima. Marga. Bueno, aparte de lo ya dicho, pues también hacer una lectura en positivo, el ver cómo Granada se volcó por aquella candidatura, de las pocas ocasiones en que Granada se ha volcado desde todas las perspectivas hacia algo, cosa que a mí me agrada muchísimo. Y bueno, había que lucharlo. Me gusta también que lo hayamos luchado, aunque no haya sido el resultado que queríamos, pero sí por la dignidad granaína. Me parece también que ha sido una gran
actitud frente a la situación. Y bueno, los paripés estos, porque era totalmente innecesario, como dicen los compañeros, ¿no? Si se puede hacer a dedo y lo vas a hacer a dedo, pues hazlo a dedo y no haces perder tanto tiempo. Claro, pero es que estás diciendo, es mejor, a Granada le beneficia más dentro de su trayectoria, proyección tecnológica, las empresas de tecnología que van a venir con relación a lo que es el acelerador de partículas, etcétera. Pero evidentemente eso no quita, o sea, esa excusa que es buena y válida, nos quita para que si nosotros teníamos la mayor puntuación, pues nos hubieran dado esa agencia. Pero bueno, en definitiva, eso se sabía, estaba ya más que mascado, y vuelvo a insistir, esperamos que esto sea el inicio de que vengan inversiones de otro tipo y que se fijen en Granada como ciudad con un potencial tecnológico impresionante, que es cierto que lo tiene a través de su universidad, que la universidad en definitiva es la que ha movido todo este tema desde el principio. Yo quería añadir una cosa a todo lo que han dicho los compañeros de mesa, de lo que estoy todo muy de acuerdo. En primer lugar, seguir haciendo hincapié en el tema de la puntuación. Es que Granada en todos los ítems iba delante de La Coruña. Lo que pasa es que al final, pues de pronto, ¡bum!, ya no sé, porque yo he visto el expediente y ya no hay puntuación. De pronto ya dice, los 3 finalistas son tales, y ya de pronto la E se va a La Coruña, pero sin puntuar ya nada, sin ver cuando Granada está la primera. Es decir, es una cosa, pues lo que estamos diciendo, que se lo podían haber ahorrado todo, decir, mira, esto se va para La Coruña y fuera. Y hacer hincapié también en el tema de que los granadinos efectivamente se movilizaron mucho. Cuando la gente firmaba con mucho, todo el mundo, es de los temas últimamente que ha habido más deseo y más consenso de todos los granadinos de que fuera a venir aquí y de que verdaderamente era una injusticia que nos la quitaron. Tú dices, Ignacio, que bueno, que hay otros proyectos muy buenos como el acelerador de partículas, y es cierto, pero no es decir, no eso no quita que claro, esto sea perfectamente compatible. Y quiero añadir algo que no habéis dicho ninguno, y es que también yo creo sinceramente, es una opinión personal, que en el fondo no le interesaba a ninguno de los partidos mayoritarios que han podido llevar el tema para adelante, porque el PSOE pues era cuando estaba, porque esto empezó estando el PSOE en el ayuntamiento, pues era del mismo partido que el gobierno y no querría tampoco hacerle mucha oposición, y el PP pues tampoco lo tendría muy claro, porque habiendo venido la agencia espacial para Sevilla, no quisieron a lo mejor presionar en el recurso y tal, para que esto fuese más posible de acoger por el Supremo, también a lo mejor por no intentar dos cosas y que no saliera al final hasta ninguna, ¿no? Es decir, que creo que ninguno de los dos partidos políticos más importantes tenía un interés excesivo en que Granada tuviese Paralelamente estamos viendo cómo la tramitación parlamentaria sigue adelante respecto a laminar definitivamente el futuro de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. Y el planteamiento, me pregunto, ¿no sería quizás el momento de que Granada diera un paso adelante para decir, no, pero la sede del Instituto Andaluz de Salud, claro, ¿por qué no se hace en Granada? Yo creo que nos estamos dejando avasallar con demasiada facilidad, ¿no? Tenemos un carácter un poco derrotista y poco unido también en este sentido. También tenemos a nuestros políticos que están más preocupados de cantinelas que de gestionar, que es lo que nos hace falta a los ciudadanos, que nos resuelvan problemas y que nos creen futuro, ¿no? Y entonces se junta ahí el hambre con las ganas de comer, como quien dice el dicho popular, y se hace todavía más complicado. Pero yo creo que de este episodio de la inteligencia artificial, los granadinos podemos aprender que cuando queremos podemos luchar, como se hacía hace un siglo, ¿no? Que se juntaban todas las fuerzas vivas a través del centro artístico y literario y vamos... Y quitaron al gobernador civil, y quitaron al alcalde, y quitaron lo que hizo falta, porque el poder popular existe, lo que no lo tenemos que creer también. ¿No lo creemos, Ignacio? Sí, hombre, de hecho, como acaba de decir Marga, una anécdota histórica que fue cuando quisieron quitar me parece que fue la capitanía, creo recordar, y se organizaron tal clase de manifestaciones y de protestas que incluso destituyeron al gobernador civil de aquel entonces y se mantuvo pero bueno, lo tenemos más cerca, lo tenemos con el TSJ, que es el que Pilar y yo
tuvimos una participación activa en el que se quiso desmembrar absolutamente el TSJ por salas y dejar solamente la presidencia en plan cafetín del señor presidente, para mayor gloria de su presidente del momento, y se paró aquello también. Y bueno, y lo de los hospitales con Spiriman también fue una apuesta ciudadana muy importante y una respuesta mayoritaria que hizo que se mantuvieran los hospitales. O sea, que Granada sí ha tenido, la ciudadanía de Granada se ha comportado y tiene espíritu de lucha y de defensa de los intereses de su ciudad. El problema está en los políticos que tenemos. Entonces ¿qué sucede? Que los políticos estamos en el quejío. El quejío ese granadino terrible, machacón, en el que se quejan, pero no hacen nada. Entonces, aunque tengan los ciudadanos, el problema de los ciudadanos, que sí responden como buenos ciudadanos y como buenos, y como ciudadanos que quieren a su ciudad, pero no son, esos quejidos, esas protestas no son respondidas por los políticos. Habría que mirarse muy mucho de cara a las próximas elecciones, quizá a quién se vota, ¿no? Esa es en definitiva es la consecuencia que sacamos de todas esas manifestaciones granadinas, o de granadinos, mejor dicho, y granadinas, a los efectos de conseguir cosas para su ciudad, o por lo menos que no se las quiten en esos momentos. Lo que venga, pues bienvenido sea. Y quizás lo de la cerrada de partículas está aquí porque no ha sido una cosa muy vista. Yo creo que si eso sale más a la luz pública, estaríamos quejándonos también de que no esté. Ahí fue una apuesta muy importante también de la Universidad de Granada, y se la mantuvo ahí un poco tal y cual, y ha salido. Esperamos que eso sea el altabonazo para las inversiones que requiere nuestra tierra y sobre todo las infraestructuras que eso va a suponer de cara a la proyección de Granada y la provincia. Pilar. Sí, yo es que me sumo a todo lo que habéis dicho. Ya Muñoz Seca se quejaba hace muchos años de que Granada tenía unos políticos indolentes, que al final no miraban por su tierra, y es cierto que en el fondo eso me da igual el color político de que se trate. Es cierto que ves que al final siempre priman los intereses de sus partidos y se pliegan más en Granada que en otras ciudades o en otras provincias. En otras provincias será porque son varones, por llamarlo de alguna manera, más poderosos, y se plantan y defienden y luchan. Me da igual el partido que sea, porque en Málaga hemos visto incluso que PP y PSOE se unen muchas veces para luchar por sus cosas, independientemente de ante quién sea. Pero aquí no, aquí se ve que hay otro talante. Yo no sé si es que se piensan que porque Granada es bonita ya no tenemos derecho a más nada, es decir, que no hay que cuidarla, ni mimarla, ni recomponerla. Como la semana pasada hablábamos del problema del turismo, que tenemos un turismo de baja calidad, de aquí a que se quite esa situación van a pasar décadas y décadas. Es decir, que tenemos una ciudad indolente con unos políticos indolentes, y yo creo que unos ciudadanos demasiado conformistas. Ya estamos viendo que muchas cosas no nos conformamos y salimos y tal, muchos ejemplos de los que habéis puesto, pero tendríamos que ser mucho más reivindicativos. A la vista está que nadie nos defiende lo suficiente, y o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie por nosotros. Pero Pilar, desde el punto y hora en que las listas son cerradas, bueno, ya sí, y desde el punto y hora que encima te ponen de cabeza de lista paracaidistas, sí, que no son ni de aquí. Claro, pero es que tú tienes que pensar, yo quiero ser bien pensada, es que esos señores que van en esas listas cerradas, que efectivamente deberían de ser abiertas y que se le ocurraran en el distrito por el que se presentan, claro, ante sus propios electores, y respondieran ante ellos, independientemente de eso, como desgraciadamente no tenemos ese sistema. Yo pienso que si hay un político de Granada, o claro, 2, o 3, o 5, o 10, que por cierto en las últimas elecciones generales había bastantes en todas las listas que ni siquiera eran de aquí, pues pues que defiendan a su ciudad y provincia, ¿no? Que machaquen más, pero se ve que se pliegan, que al final dicen, no, esto para tal, esto para tal, esto para tal, y se callan. Y ese talante de sumisión que tienen al final, pues eso es lo que un poco o lo suplimos los ciudadanos, o vamos a seguir así mucho tiempo. Yo que me dedico a esto de la participación ciudadana, ¿no? Que soy activista real y le echo muchas horas al día. La verdad que lo que principalmente, por ejemplo, nosotros vemos desde la asociación de vecinos es que parece como un poco como el mito de Sísifo, que llega arriba con la piedra y cae la piedra rodando y hay que empezar otra vez de nuevo. Cada vez que tenemos
un cambio de gobierno en el ayuntamiento o algún cambio así grande, se vuelven a sacar afuera proyectos que ya se han visto que no son viables y otra vez hay que lucharlos, otra vez hay que decir esto no funciona, hay que explicar por qué no funciona. Y entonces yo creo que a la ciudad le falta también un proyecto de ciudad y sobre todo una continuidad. Y tener muy claro hacia dónde queremos caminar, porque en mi asociación estamos de todos los grupos políticos, ¿no? Sí, que soy independiente. Y si nosotros somos capaces de buscar consenso y de buscar puntos de unión, lo que tenemos claro, vamos a por ello todos a la vez, ¿no? Yo creo que una ciudad puede hacer exactamente lo mismo. Sí, pero si luego llegas al que manda, a tu político, al que está en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y te dice cállate. Y efectivamente, y resulta que a lo mejor, como sucede muchas veces, no es ni de Granada, ni le duele Granada, que simplemente está porque el partido le dice, tú tienes que estar aquí y tú tienes que darle a este botón verde o este rojo cuando el presidente o el jefe del grupo levante un dedo o levante dos. Claro. Pues poco podemos. Pero eso va a seguir sucediendo mientras que siga sucediendo. Por eso estaba diciendo yo que igual. habrá que articular o pensarse en un futuro a quién hay que borrar. Exactamente. Y yo veo sinceramente que la solución para Granada, sinceramente, son los partidos granadinistas. Es la opción por Granada. Igual que en Teruel, optaron por Teruel existe, Soria ya, en Soria, etcétera, en León, la Unión del Pueblo del Leonés, etcétera. Es decir, que ya se está viendo que lo único que se preocupan ya es, independientemente de ideología, porque porque el partido o las formaciones que se preocupan por su tierra puede albergar ideologías transversales, pero que todos tengan el fin común, que es levantar a su tierra, ¿no? Por eso están teniendo éxito en los últimos tiempos este tipo de iniciativas, porque ya está visto que los grandes partidos, como bien dice Ignacio, elegidos con listas cerradas, pues no terminan de luchar por Granada, ¿no? Y que si dice su jefe, mira, aquí hay que votar, que sea yo que sé, en Cáceres, pues todo el mundo le da el voto de Cáceres. Claro, pero es lo que decía Agustín dice, es que es extraño que la gente no apueste por su ciudad. Eso es lo que te marca el sentido común, ¿no? Que apuestes por tu ciudad, que tú eres el político, el que representa a esa ciudadanía. Pero bueno, eso es lo que dice el sentido común. Pero bueno, como decía Chesterton, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. Luego sucede todo lo contrario. Una noticia buena, que lo acabamos de ver. Según el ranking de Shanghái, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Granada se coloca entre las 15 mejores del mundo. ¡Del mundo! Eso es un hito universitario de primerísimo nivel. Si tenemos en cuenta que la de informática también está, no quiero equivocarme, pero en el ranking de las top, estamos hablando de que la universidad sigue cumpliendo sus expectativas. Otros no tanto, pero la universidad por lo menos sí. Y yo me gustaría, aunque no lo he mandado como deberes, pero sí me gustaría... Bueno, lo que tú nos mandas es orientativo, Ignacio, es orientativo. No tiene nada que ver con lo que luego hablamos. No, pero bueno, hoy hemos empezado, sí. Pero como amplitud de cultura sí, es muy bueno. Enriquezco vuestro horizonte. Me gustaría que diera tiempo a muchas cosas. Exacto, pero me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión respecto de algo a lo que nos acostumbramos, que forma parte del paisaje de la ciudad. Pasamos 100 veces por delante de su puerta, incluso nos atienden, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que nos paramos a pensar de verdad. Estamos hablando del Virgen de las Nieves, la ciudad sanitaria Virgen de las Nieves, que mañana va a hacer una gala en la que va a conmemorar su 70 aniversario. Estamos hablando de un centro de referencia que genera el 2,5% del Producto Interior Bruto de esta provincia, en el que trabajan más de 7.500 personas, y esto para hablar de datos macro, pero en el que todos hemos llorado, hemos reído, hemos entrado con esperanza, hemos vivido... Estadísticamente un 85% de los granadinos han pasado por todo lo que tú acabas de decir, por una u otra circunstancia, por ese hospital, que ya es decir mucho. ¿Qué os sugiere el Virgen de las Nieves? Hombre, a mí me salvó la vida. Yo tuve una varicela de esos casos que son de libro, que nunca ocurren hasta que un día ocurre, y yo estuve, la única vez que yo he estado encamada ha sido allí en el Ruiz de Alda por este motivo. O sea que yo a mí les debo la vida a ese equipo, además un equipo maravilloso, los MIR maravillosos, que cuando me dieron alta vinieron, porque como era un caso tan atípico, venían todos los MIR a estudiar conmigo.
Y luego Estudiarte, venía a estudiarte. Porque es un caso de estos de varicela muy raro. Me dio una neumonía a través de la varicela y entonces luego vinieron también a despedirse de mí. Vale. Y entonces yo al Ruiz de Alda le tengo especial cariño, claro, muchísimo cariño. Pilar. Bueno, yo coincido completamente con Marga. Con mi hijo pasó algo muy parecido a lo que tú cuentas, y tuvieron que venir allí también todos los especialistas. En un momento estaba todo diagnosticado, fantástico, una cosa espectacular. Era un caso también que no era corriente de algo parecido a lo que tú has contado. Le salieron unas pintas y tal, y una cosa que era una enfermedad que nunca se había visto, que era, fijaros que era una enfermedad que se podía coger con bebiendo agua, y luego podía llamada Kawasaki, imaginaros, que luego podía derivar en un problema de corazón, fijaros, una cosa infecciosa que podía derivar en el corazón. Es decir, y allí estaban todos los MIR, llegaron 7 MIR inmediatamente, por supuesto el jefe del servicio de pediatría, todo el mundo inmediatamente. Al final, gracias a Dios, no era ni siquiera esa enfermedad, y todo fue en condiciones, con lo cual mi mayor agradecimiento al Virgen de las Nieves, y enhorabuena por sus 70 cumpleaños, porque verdaderamente en Granada, si en Granada toda la gente, el potencial granadino es muy válido, ¿eh? Fíjate lo que acabas de comentar de la UGR, que es maravilloso, ¿no? En el puesto número 15, la Facultad del Deporte, de Ciencias del Deporte, la de Informática muy cerca, y como universidad total estamos en el ranking de Shanghái, somos con Barcelona y la Complutense los mejores de España, es decir que entre las 300 primeras del mundo. Sí, que tenemos un potencial humano, un capital humano en Granada fantástico en todos los ámbitos, y que eso nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos. Por aquello de la autoestima, pero decía Ignacio un dato que me parece espectacular. El 85% de los granadinos hemos pasado alguna vez por el Ruiz de Alda, ¿no? Sí. Además, un dato constatado, o sea, no es una suposición. Pero bueno, que además de que nos tiene que alegrar, evidentemente, esos 70 años, se habla muy poco, y nos enorgullecemos bastante poco también de lo que supone ese hospital para Granada, ¿no? Está hablando de datos económicos, pero los datos económicos, aparte de los 7.000 personas que forman parte de una forma u otra de su nómina, hay otros 30 y tantos mil personas que viven de ese hospital, que son, con lo cual el 2,5% del Producto Interior Bruto, que también te referías, yo me parece que lo viste en un artículo tuyo, respecto a la provincia, lo que representa, con las empresas auxiliares a las que se proyecta, llega casi a 6 o 7%, con independencia, evidentemente, de la labor médica, que ya con eso es suficiente. Pero es que además está reconocido como uno de los 15 hospitales mejores de España, que ese es otro dato súper importante, y que evidentemente debe ser motivo de orgullo para toda la ciudad y para toda la provincia, porque es un hospital provincial. Y en fin, que esperemos que sigan la inversión y que sigan manteniéndose ese nivel tan fenomenal que tiene de profesionales, y que sigan marcando hitos y que sigan marcando registros como hasta ahora lo está haciendo. La semana que viene, esta semana ha sido imposible porque mañana es la gala, y la agenda de esta semana de los directivos del hospital es una auténtica locura, pero la semana que viene estará con nosotros la directora gerente del Virgen de las Nieves para charlar de 70 años de historia, que se dice pronto. Bueno, otra de las noticias que ha surgido en las últimas horas, y vamos a sacarla a colación porque hemos hablado de ella durante bastantes tertulias, nos referimos a Doñana. Parecía que el tema se había de alguna manera entrado en vías de solución con el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para la retirada de esa polémica ley de regadíos, pero se advertía en esta mesa que efectos eso iba a causar, y ya ha causado. La principal Asociación Mundial de Conservación de la Naturaleza ha retirado a Doñana de la lista verde mundial, en la que están los espacios naturales protegidos más importantes del mundo, y ese es un daño reputacional, Pilar, yo creo que muy importante. Importante, sí, de esto llevamos hablando, efectivamente, Agustín, de esto llevamos hablando muchas semanas, y no podía salir gratis todo aquello. Siempre dijimos que no se podía hacer lo que pretendía hacer el Gobierno andaluz. Siempre dijimos que era imposible, y al final efectivamente se demostró que no podía ser.
¿Ha salido de esa lista? ¿Por qué? Pues porque ya no, digamos, no tienen los ítems para poder tener la consideración de, digamos, ese patrimonio natural tan especial y tan importante como para estar entre los top del mundo. La verdad es que es una lástima porque verdaderamente Doñana se lleva protegiendo durante muchísimo tiempo. Se ha protegido a través de generaciones, lo han protegido gobiernos de todos los colores y ahora ha llegado esta situación. Yo no sé, muchas veces aquí hablamos que si algunos compañeros comentaban que todo el tema de los regadíos, que incluso es que era una cuestión electoral por parte de Moreno Bonilla, el que pudieran continuar y todo eso, pero es que aquello era absolutamente imposible que pudiera continuar. Al final pues se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España, pero claro, todo dentro de la normativa medioambiental, porque es que lo que pretendían hacer estaba fuera de la legislación española y europea de medio ambiente. Entonces, muy mala noticia, el recuperar esa reputación va a ser complicado, en un sitio que lleva siendo protegido y lleva siendo parque nacional desde muchísimos y muchísimos años, más de 40 años lleva siendo parque nacional. Y bueno, pues no sé si habrá que pegarle un tirón de oreja a Moreno Bonilla para que tome nota, para que la siguiente vez no pase esto con ningún otro de los parques tan importantes que tenemos, naturales y nacionales, que tenemos en Andalucía. Bueno, pues, evidentemente no es una buena noticia. Cualquier anomalía en lo que es nuestro potencial natural, pues lógicamente no puede ser buena noticia. No obstante, yo he estado viendo de que lo que se le ha dicho al gobierno, o sea, al parque en este caso, es que tiene que aportar una serie de documentación para que no le retiren, o sea, todavía no es definitivo el que le hayan retirado de ese top de parques naturales, y parece ser que efectivamente la aportación de los documentos se va a quedar dentro, se va a integrar de nuevo dentro de lo que es ese top. Lo que sí es cierto es que aquí, como suele suceder con todas las cosas, es cuestión de dinero. ¿Qué ha pasado? Pues que han llegado el gobierno nacional y el autonómico, y bueno, han ofrecido 100.000 euros a los que están explotando los recursos hidráulicos del parque para sus faenas agrícolas, para que dejen de hacerlo. Y parece ser que evidentemente poderosos caballeros don dinero pues han aceptado, y efectivamente lo que esperemos que eso sea suficiente para recuperar los humedales, que es de lo que se trata. Pero en definitiva, el tema está todavía en stand-by, y esperemos que evidentemente por la parte que nos corresponde como andaluces y que nos gusta disfrutar de esos parajes, vuelva a estar ese top. Marga. A mí me preocupa un poco el tema de cómo se queda ahora desprotegido. Porque es cierto que es una pena pues perder una denominación, pero si eso implica que ya no va a tener ni la misma vigilancia ni la misma... No parece. Entonces eso me preocupa bastante. Esto podría haber tenido arreglo hace bastante más tiempo, porque existen muchas fórmulas para no estar atosigando un ecosistema con regadíos y cultivos, porque hay mucha Andalucía además muy grande y por suerte se puede cultivar en muchas partes de Andalucía, pero vamos y otros detrás, ¿no? Y no hay más que ver, por ejemplo, ahora el caso de Setursa, ¿no? Que dice de coger agua en plena sequía para la caña de nieve. Yo simplemente quería añadir que el parque de Doñana, como todos los parques, están los parques naturales y los parques nacionales. Doñana es un parque nacional y hay una legislación específica para los parques nacionales, pero todos estos parques tienen, tanto los nacionales como los naturales, tienen un plan rector de uso y gestión. Entonces Doñana se gestiona por ese plan rector de uso y gestión, que tiene que estar siempre y respetar siempre toda la normativa medioambiental vigente en España y en Europa. Marga, tú... Es decir, que no se va a quedar desprotegido. ¿Conoces un poco? Yo creo que no. ¿Conoces un poco? No se va a quedar desprotegido. Y además, como tiene una parte de residencia para los que pertenece al patrimonio del Estado,
y donde los presidentes pueden pasar sus vacaciones en Semana Santa de forma están allí periódica, viendo a ver qué se pues seguramente cumple, ¿no? lo van a proteger todavía Más más. todavía. Tú has trabajado en una montaña importante, no era Sierra Nevada, era Pirineos. La noticia, muchas veces las noticias son muy alarmantes si no se ponen en un cierto contexto. Es verdad que la noticia de que Cetursa había solicitado el doble de agua para producción de nieve de la del año pasado en pleno periodo de sequía puede alarmar notablemente a la población, ¿no? A ver, el agua y el ciclo del agua tiene muchos mecanismos. Uno es, bueno, como sabemos, llueve, ¿no? Se puede helar o no se puede helar, hay filtraciones, hay otras aguas que corren, que se vuelven a retener, que son aprovechables, que no son aprovechables, otras que cuando filtran a lo mejor tardan años, cientos de años en salir otra vez a la superficie, aunque todo eso en un momento dado, como decía el consejero, me parece que había comentado, que el agua que tú utilices vuelve otra vez al ecosistema. Sí, pero no, que sí, puede tardarte cientos de años, como son las aguas termales, por ejemplo. El sistema que tiene es que bajan al subterráneo y luego vuelven a salir, ¿no? Entonces, esos son ciclos de cientos de años y ese agua no está en la necesidad del aquí y el ahora. Es una casuística muy diferente a la que había en Pirineos, ¿no? Porque en Pirineos, además, cuando yo estuve allí trabajando, fue el año de los mundiales de la sequía y tenía ya a los compañeros todo el día chinchándome porque no teníamos nieve en la sierra. Pero aquí tenemos que, en general, tenemos que hacer una reflexión sobre el uso que estamos haciendo de nuestras aguas, porque es cierto que Granada tiene muchas aguas subterráneas, pero es un bien que es finito y no se está haciendo buen uso ni siquiera de las aguas grises que podíamos estar utilizando para riegos, pero es que no existe el agua de riego en la ciudad de Granada. Ignacio. Bueno, yo en este aspecto, evidentemente es un bien escaso y necesario, por lo tanto, cualquier protección al respecto me parece incluso insuficiente. Bien es cierto que bueno, se alega por parte de los responsables de Cetursa, me parece, o del consejero, como ha dicho Marga, que ese agua que se utiliza en los cañones de fabricación de nieve vuelve otra vez al sitio donde estaban, cosa que bueno, se cuestiona. Y yo no soy técnico en ese aspecto, por lo tanto no sé decidir, no sé en qué consiste, si es cierto o no es cierto. Hay una gran inversión por parte de la Junta de Andalucía en este caso respecto a lo que es las desalinizadoras, sobre todo al empezar por la Sarquía hacia el Atlántico, porque evidentemente no es ninguna tontería ni es una cosa baladí el tema de que no haya agua, o sea, que es que no solamente ya un tema de producción agrícola o ganadera, sino ya de consumo humano, y por lo tanto yo soy muy reacio a que se infrautilice o se malgaste en cualquiera de sus posibilidades el poco agua que tenemos. Pilar. Bueno, yo me adhiero a todo lo que habéis dicho, pero voy a añadir algo quizás que sea un poquito más polémico y al respecto, porque yo que vivo en la misma vera del río Genil, a ti eso te tiene mosqueada. A mí me tiene muy mosqueada, ya lo hemos hablado alguna vez. Yo vivo en la misma vera del río Genil y veo todos los momentos por los que pasa el río Genil a lo largo del año y a lo largo de los años. Y os puedo decir que el caudal, que viene fundamentalmente de todos los ríos, que viene al fin y al cabo de la sierra y de la nieve que cae en la sierra, el caudal que tiene ha aumentado exponencialmente en los últimos años, en los últimos 3, 4, 5 años, una barbaridad, hasta el punto de que antes yo podía meterme en el río y ahora no puedes porque ahora la han bajado un poco porque ya están viéndole las orejas al lobo. ¿Quién dice todo esto? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es decir, que el agua, que yo no quiero dar una perspectiva egoísta del agua porque hay que saberla compartir, pero nuestra agua se va toda para Sevilla y toda la zona de Sevilla, ¿eh? Y aquí hay pueblos en la misma playa de nuestra misma costa o
colindante con la costa de Granada, el mismo Maro, ya no tienen agua para beber, ¿eh? Sabéis que es una pedanía de Nerja. Es decir, para gente mucho más cercana no se puede aprovechar nuestra agua porque toda tiene que ir para Sevilla, ¿eh? Va al pantano de Iznájar, va a Córdoba, va a Sevilla, y bueno, pero es que grandes cantidades y cantidades de hectómetros cúbicos de agua, pero de diario, que dice, bueno, pero ¿cómo pueden estar desaguando de esta manera cuando los pantanos no están ni llenos a tope? Primero llena el pantano de aquí y luego ya lo que se abre pues va aliviando. Lo que no puede ser es que aquí vayamos a tener restricciones de agua, que estamos a punto de tenerlas, ya no digo en Granada capital, pero en pueblos probablemente sí, y mientras nuestra agua se va, pues para mayor gloria de Sevilla, como siempre. Bueno, ahí puede haber tiros. Ahí puede haber tiros. Pero es curioso que la zona, por ejemplo, de Sevilla hacia Extremadura y para arriba, en los niveles hidráulicos o de lluvia son excelentes. O sea, está lloviendo más que en otra época. Niveles de lluvia. Y aquí yo no sé qué es lo que pasa, que no cae una gota. Pero bueno, tú piensas, ¿dónde desemboca el Genil? En el Guadalquivir. ¿Cuál es el afluente más grande del Guadalquivir? El Genil. El Genil. Ya no tengo nada que decir. Señoría, eso da para un artículo de los tuyos. Bueno, exitazo el artículo de Granada Vasalla, exitazo. Por cierto, para que no nos diga Ignacio que los deberes luego no los hacemos, y aprovechándonos de su circunstancia de abuelo numeroso, pues ayer había un artículo muy ilustrativo en el diario El País, que búsquenlo, se llamaba Abuelos ricos y jóvenes necesitados, que hablaba de cómo, en contra de lo que venía ocurriendo no hace tanto tiempo, ahora son los abuelos con una pensión garantizada quienes son los auténticos privilegiados en la economía de nuestro país y quienes tienen que ayudar muchas veces a buena parte de hijos o nietos a salir adelante. Un hecho que es completamente anómalo para lo que nosotros estamos acostumbrados. Nuestros padres vivieron mejor que nuestros abuelos, nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres, y era de suponer que nuestros hijos tendrían que vivir mejor que nosotros. Ignacio, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo tengo escrito, es verdad, yo muchas veces hago referencia, hace lo menos 20 años, o quizás más, un artículo en un periódico de Granada que hablaba de la generación perdida. Y decía que era, claro, yo hablaba en un futuro, pero es que es lo que está pasando. Es la primera generación, la de nuestros hijos, que van a vivir peor que sus padres. Pero ni en época de guerra, ni incluso en guerra, van a vivir, o sea, van a disponer de menos. Y es un problema no solamente ya social, sino de tipo económico, porque tenemos unas pensiones, afortunadamente, bueno, no son tampoco para tirar cohetes, son dignas en relación a la carestía de vida que este país tiene ahora mismo, o sobre todo si nos venimos a la zona de Granada con más motivo, porque el PIB de aquí y la carestía de vida es mucho, por eso es una plaza muy requerida por funcionarios, se vive mejor aquí con menos dinero. Pero bueno, en cualquier caso es una pena, pero bueno, una pena y una ventaja que tengamos a esos abuelos que están haciendo uso frente a los pagos de sus hijos, de sus nietos en muchos casos, puesto que no llegan los salarios. Pero es que tenemos un problema añadido, que es el tema de lo que es los salarios. Los convenios colectivos aquí en esta provincia, básicamente, y yo me dedico a eso profesionalmente, son muy bajos respecto a otras zonas, a otras provincias. Entonces, si eso lo equiparas a que los salarios y los salarios públicos de subsidios, los subsidios públicos o las prestaciones públicas, como puede ser la jubilación, muchas veces se equiparan o están por encima de lo que son los salarios de convenio, pues nos encontramos aquí con una disyuntiva muy complicada de decir. Es que cuando dicen faltan 300.000 camareros, y resulta que el índice de paro está en un 14 o un 15%. ¿Pero por qué no quieren trabajar? Por lo que está pasando. O sea, que esos subsidios, muchas veces, o esas prestaciones que están recibiendo, son casi iguales que los salarios convenios. Mientras que tengamos unos salarios de convenio que son mínimos, evidentemente el problema no va a dejar de existir. Y porque, claro, mira, yo por 100 euros más que tú me vas a dar, no voy a estar 8 horas, y además aguantándote. O sea, que hay un problema ahí
de coordinación y de poder conjuntar los intereses de uno y otro, difícil. Pero afortunadamente, hoy por hoy, mientras se puedan pagar esas pensiones, que eso será otro tema, la capitalización de las pensiones a futuro, es una ventaja que tengamos el sistema de pensiones que hemos tenido hasta ahora y que se haya mantenido intacto hasta la fecha. Marga. Que habéis tenido. Bueno, sí. Porque bueno, que mi hemos tenido, generación ya todavía no estamos jubilados, ya, pero bueno. Ya estamos teniendo problemas para cotizar, porque con el invento de los contratos parciales y esas bueno, cosas... eso está ya superado porque lo equiparan a jornadas completas, pero sí, bueno, pero los que no definitiva... hemos tirado 15 años trabajando en esa condición, pues la verdad que pues son 15 años que no nos están cotizando como cualquier otro trabajador, ¿no? Te quiero decir que yo veo aquí que es todo el sistema, porque estamos en un sistema capitalista, todo está muy trastocado, porque es cierto que los sueldos son bajos, pero el precio de la vivienda, por ejemplo, es elevadísimo. Y los jóvenes no pueden pensar en un proyecto de vida, ni siquiera independizarse, porque se tienen que meter pues 7 en un piso para poder pagar un piso de 4 habitaciones. El tema de también los abusos que se cometen todavía en hostelería y en otras muchas empresas. Faltan cotizaciones, horas que no te cotizan, horas que pagan bajo mano, todavía hay mucha economía sumergida. Todo eso, es verdad que en los últimos años yo sí he notado que va saliendo más a la luz y se va solucionando algo, pero el tiempo pasa. Y de mi generación, pues yo te puedo decir de mis compañeras de trabajo, ninguna ha podido plantearse tener una familia. Porque no había manera, no podías ni siquiera alquilar un piso, cómo tienes un hijo, cómo lo afrontas, que te vaya bien en la relación y no te quedes sola, que tu pareja tenga trabajo y no lo perdiera. Te quiero decir, yo creo que soy de esa parte de la generación, aunque yo tengo suerte de estar trabajando ahora bien, ¿no? Pero yo formo parte de esa generación perdida que a mí nadie me la va a poder devolver, ¿no? Desde mis 30 a mis 45 años, eso para mí se queda. Y mientras que sigamos viendo el juego, porque tenemos grandes tenedores que no les importa no alquilar, prefieren tener pisos vacíos antes que alquilar. Bueno, eso es otro tema distinto. Eso es un tema ya. Sí, pero eso hace que se eleve el precio de, sí, bueno, de la presión, la ocupación, claro, pues la gente pero quita la vivienda de alquiler de negocio. La presión fiscal de la empresa, la seguridad jurídica de esos empresarios, tenedores que tú dices, da igual, eso ya es otra historia. Es turno de Marga, venga. De Pilar. De Pilar. Hoy lleva un día ahí, ¿no? Bendito sea el Señor. Yo aquí quiero distinguir varias cosas. Bueno, con respecto a lo último que ha dicho Marga, yo quiero decir que tengo mucho miedo de cuando a mí me toque jubilarme, que queda mucho todavía. Yo no sé si este sistema habrá reventado ya y me tocará algo después de siempre cotizando, de toda la vida cotizando, a ver si quedará algo para mi generación de pensión. Con respecto a los pensionistas actuales, yo sí quiero decir algo a favor de ellos, y es que las personas mayores primero se lo han ganado ellos a pulso, el que ahora se le esté pagando su pensión, y luego aparte las personas mayores tienen muchos gastos. Mucho gasto en medicación, en tratamientos médicos, en rehabilitaciones, en un montón de cosas, y en ese momento de la vida en la que ahora la vida se ha alargado más, hay más calidad de vida, pero también se vive más años y necesitan mayores cuidados. Lo que no puede ser es que después de toda esa gente de tantos años trabajando, de pronto ahora tengan que tener una pensión miserable, pues porque los sueldos de los jóvenes, que ahora hablaré de eso, son miserables también. Eso no puede ser. Es decir, que yo sí creo que las personas mayores tienen que tener unas pensiones dignas. Hay muchos viejecillos que los ves que dicen, oye, es que ya con los medicamentos y las cosas del herbolario que me compro y la rehabilitación, pues ya no puedo, no me queda para comer 100 euros al mes. Eso no se puede tolerar. Es decir, que estas personas se lo han ganado a pulso durante su periodo laboral y tienen derecho a la pensión que le corresponde. Incluso yo creo que son bajas en general y que tendrían que ser más altas. El tema de los jóvenes con que viven peor que los padres, yo creo que todo esto es como una leyenda urbana, igual que se dice ahora que
que las generaciones actuales son las mejores preparadas. Yo como profesora puedo decir que es mentira, pero vamos, es que lo digo así de claro, es que es completamente falso. Cada vez se ha ido hacia un sistema educativo que está muchísimo peor preparado que antes, pero una diferencia abismal. Se le da... Tienen más títulos, pero no más preparados. Pero con una preparación mínima, y si quieren hacer una preparación medianamente parecida a la que había en los planes antiguos, tienen que hacerse un máster o 2 másteres o 3 másteres. Es decir, que eso es radicalmente falso. Y lo digo porque pertenezco a ese sector. El tema de que los jóvenes cobran poco los jóvenes, efectivamente, pero no solo los jóvenes, sino todos. Un profesor como yo, un trabajador como tú, en Francia, en Italia, en Alemania, están cobrando el doble y el triple que nosotros. Y aquí cobramos muchísimo menos, además contrastado con personas conocidas que todos conoceréis, que seguro que lo habéis hablado de vuestra profesión en otros países, pero además el triple de lo que cobramos aquí. Eso partiendo de eso. Y luego, el que los jóvenes no puedan hacer la vivienda, yo simplemente voy a poner mi propio ejemplo. Yo, mi primer sueldo, cuando yo gané mi primer sueldo, bueno, le hice un regalo a mi padre, pero luego ya cuando me casé y tuvimos que alquilar una casa, mi sueldo íntegro se iba en el alquiler de la casa. Es decir, que nosotros podíamos vivir porque mi marido traía otro sueldo, si no era imposible vivir. Es decir, que eso es exactamente igual antes que ahora. Es decir, lo que pasa es que ahora la gente lo pone mayormente de manifiesto, hay mayor atención a esto en los medios, pero antes pasaba exactamente igual. El sueldo íntegro se te iba en el alquiler. Yo no veo que haya habido un cambio en eso. Lo que sí es cierto es que el cambio del euro, de la peseta al euro, nos bajó a todos de calidad de vida. Hay datos, Pilar, que yo te digo mi ejemplo concreto, que determinan que el porcentaje que se destina de un salario al alquiler se ha multiplicado por 10 en la actualidad. Pero no solamente el alquiler, sino la adquisición de vivienda. No, ya me refiero. Lo mismo, yo estoy pagando mi hipoteca y la hipoteca se te va. Yo pago que pago hipoteca, a mí la hipoteca se me va lo más grande. Yo puedo estar de acuerdo en que esta... hubiéramos deseado que hubiera sido la generación mejor preparada, y yo me temo también que no lo es, para nada. Pero que nuestros hijos están viviendo mejor que peor que nosotros, eso sí, pero por muchos motivos, es como un conjunto de cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeñita y seguimos.